Pues fue casualmente que leyendo la prensa, pero cuando leí la reseña, pues tenía un tema de fondo que me interesó, la violencia machista. Y bueno, la injusticia social siempre me atrae, me llama la atención. Y esta historia transcurría en Cádiz. Yo soy de Jerez y bueno, como buen gaditano, la tierra tira, ¿no? Además que la ciudad pues es muy cinematográfica y todos esos ingredientes pues me lanzaron a poner en marcha el proyecto. Fue bastante fácil, bueno, con Natalia ya había trabajado en Techo y Comida, lo tuve claro en principio, y Fred fue un descubrimiento en el proceso de casting. La verdad es que cuando lo vi me enamoré de él porque tenía esa fuerza bruta del inspector Bianchetti, pero también tenía una sensibilidad que era un hombre capaz de llorar y romperse ante la cámara, ¿no? Ese contraste del personaje yo lo buscaba, no quería un personaje convencional, el tipo duro, bebedor, que siempre está ahí oscuro, ¿no? El típico papel de policía. Entonces, al buscar esa diferencia, Fred lo tenía, o sea, ya tenía mucho del personaje y entonces fue estupendo. Con ellos fue muy fácil porque son los dos pues grandísimos actores. Pues yo lo he trabajado, bueno, la parte de... Tiene varias facetas el personaje de Bianchetti, que es una parte muy violenta, que trabajamos pues ensayando toda la parte de peleas con coreografía con especialistas, que es la parte que más me preocupaba de algún modo, porque primero nunca lo había trabajado, lo había hecho, y luego pues uno tiene sus años, ¿no? y que físicamente no sabía si iba a dar la talla y al final lo he conseguido y he aprendido mucho y súper contento y además era complicado físicamente pero a la vez muy liberador, ¿no? Al final de dar golpes, incluso al vacío, ¿no? Y luego la parte pues que es verdad que es un personaje que fuma mucho, que yo dejé de fumar 15 días antes del rodaje. Y pensé, a lo mejor no es la mejor elección, ¿no? Entonces he vuelto a fumar, igual, lo he vuelto a dejar. Y luego hemos ensayado también, antes de rodar con todos los actores. Y luego, no sé, cómo me he preparado. Lo lleva adentro. Bueno, la parte dramática, que es muy importante, sí, nos guardamos las emociones, ¿no? Para hacerlo en el rodaje. O sea, ensayando, decidimos que cuando él rompe a llorar, tanto él como Natalia, esas emociones había que guardarlas, había que dejarlas para soltarlas. Y casualmente, bueno, es casualidad y no. Casi todas las tomas de Fred dramáticas, cuando está ante la cámara, es la primera toma. O sea, que lo reservó bien porque lo dio todo. Eso fue una manera también, ¿no? de trabajar, ¿no? Que a mí bueno, yo estaba un poco con la incertidumbre, más que incertidumbre, miedo, que a ver si lo íbamos a conseguir, porque nunca pudimos ver cómo iba a quedar eso, y solo lo podemos ver en la primera toma ante la cámara. Entonces yo lo celebraba de una manera muy espectacular. Ha sido el trabajo con él. Bueno, ha sido duro, porque al final no deja de ser un espejo de una realidad que todos conocemos, que no hay más que poner las noticias para ver cómo cada día hay una mujer asesinada o casos terribles como los que narra la película, y era una responsabilidad grande. Tenía la tranquilidad de que nos conocíamos y que confío mucho en Juan y que sé que tiene un criterio con el que yo me siento muy cómoda, hemos podido hablar mucho, luego pudimos ensayar también con todos los compañeros. Y se le sumó el reto también del tipo a nivel técnico, en el rodaje había un tipo de plano que transmite toda esa angustia. Para mí la película fue como una película de terror psicológico totalmente, porque es lo que viven y es lo que experimenté en el rodaje. Y había un tipo de plano que aparece en la película en los momentos más dramáticos del personaje, en los que ella está pues con esa paranoia de que su expareja ha vuelto y la está persiguiendo, y ese miedo, en los que yo llevaba la cámara literalmente en mi cuerpo, 13 kilos encima, y con la cámara aquí, y me veía todo el tiempo la cara reflejada en la lente. Entonces para mí fue muy complicado poder concentrarme y transmitir y estar con el personaje y abstraerme de toda la falsedad que hay en un rodaje, que al final estamos recreando una verdad, pero todos sabemos que por suerte es ficción.
La tristeza es que en la calle no es ficción, sino que es real. Y eso fue pues lo más difícil a la hora de la verdad de hacerlo, fue ese tipo de plano. Pero luego pues contenta y ojalá que la gente vea la película, y si hay algún tipo de reflexión acerca de que no funciona el sistema, por qué no funciona, porque estas mujeres están solas, abandonadas y protegiéndose a sí mismas, hagan las cosas como se tienen que hacer o como nos dicen que hay que hacerlas o no, da igual. El hecho es que cada día la ruleta va subiendo el número y bueno, pues esa denuncia también como mujer pues me parecía muy importante que estuviera, y le agradezco a Juan que decidiera que yo pusiera rostro a esta Cristina.